conoce personas que yo no conozco, que no han creído, y que es necesario que usted les enseñe estas cosas, hermano. Entonces, en Hechos capítulo 16, verso 30 al 31, ¿está ahí en su Biblia, hermano? Hechos 16, 30. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, note la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Amén. Hagamos una breve oración. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, tu consejo. Yo te doy las gracias por darme la oportunidad de hablar del Santo Evangelio y por haber tocado los corazones de hombres y mujeres que están aquí, Señor. Venimos a aprender más acerca del consejo de tu palabra. Mira, Señor, queremos comenzar o aprender cómo comenzar la vida cristiana. ¿Cómo comienza, Señor? ¿Cuáles son las primeras doctrinas que debemos de aprender? ¿O cuáles son los primeros pasos de obediencia que una persona debe de dar para poder heredar la vida eterna, para poder ser salvo, Señor? Yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y que bendigas la vida y el corazón de los que estamos aquí. Padre, que las preocupaciones y los afanes de esta vida no nos distraigan, no distraigan nuestros pensamientos, para estar atentos a tu voz por medio de la palabra. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen su asiento, por favor. Ok, ¿cómo comenzar la vida cristiana? Entonces, hemos estado viendo cómo se comienza la vida cristiana. Cómo una persona puede llegar a ser salva. Cómo la persona puede llegar a heredar la vida eterna según la Biblia, según la palabra de Dios. Y el día de hoy me voy a enfocar, hermano, en base a lo que leímos en Hechos 16. Dice ahí, ¿cómo comenzar la vida cristiana? Y yo le puse ahí, con fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero explicarles brevemente. Ustedes se preguntarán por qué está la vida ahí de un bebé, ¿verdad? En esta semana yo les decía que cuando un bebé nace físicamente hay varios procedimientos que se llevan a cabo, varios pasos. Los días jueves lo he estado explicando. Cuando un bebé nace, los que somos padres, que estuvimos ahí en la sala del parto, vimos cómo fueron varios procedimientos. Uno de ellos, cuando sacan al bebé le dan su palmadita, ¿verdad? Que lo hacen que llore ese bebé, ¿verdad? Le dan su palmadita. Otro procedimiento, otro paso es que le cortan el cordón umbilical, se lo cortan, ¿verdad? Y se lo amarran. Otro paso que hacen en la vida del bebé al nacer es que se lo llevan al lavabo, al zinc, y lo lavan, le lavan todo su cuerpecito, ¿verdad? O sea, son pasos al comienzo de la vida de un ser humano. Bueno, la Biblia, dice, Jesús dijo en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo, que para poder entrar al reino de Dios necesita la persona nacer de nuevo, hermano, ¿verdad? Jesús dijo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, en estos jueves yo les decía, para que una persona sea salva, herede la vida eterna, la salvación, tiene que experimentar dos nacimientos. Obviamente el nacimiento físico, tenemos que nacer físicamente y estar aquí en la tierra, pero una vez que crecemos, debemos experimentar un nacimiento espiritual, un nacimiento producido por el Espíritu Santo. Y ese nacimiento espiritual comienza con varios procedimientos o varios pasos, hermano. Hay algunas doctrinas que la Biblia dice que son las primeras doctrinas que le debemos de enseñar a la persona que aún no ha creído. Estas doctrinas nos enseñan la voluntad de Dios, o cómo Dios le dice a la persona que debe de dar varios pasos de obediencia
si quiere ir al cielo, hermano. Y el día de hoy te voy a hablar del segundo paso, porque la vez pasada, el día jueves, hablé de el primer paso a dar es el arrepentimiento. Lo primero que Dios le dice a una persona para que pueda ir al cielo y heredar la vida eterna es que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón de su vida en el pecado y que se aleje del pecado. Pero el segundo paso, hermano, o procedimiento para alguien que quiere ir al cielo es que tiene que tener fe y debe de creer en el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Pase a la imagen que sigue, hermano, por favor. Mire, ahí está lo que les enseñaba. ¿Cuáles enseñanzas deben ser el punto de partida para comenzar la vida cristiana? Número 1, el arrepentimiento para con el Dios Padre. Número 2, la fe, creer en el Señor Jesucristo. Número 3, el bautismo en agua. Y número 4, el bautismo en el Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo. Yo les decía que si le pone atención, la vida cristiana comienza con el Dios Trino. Mire, la persona se arrepiente para con el Dios Padre, cree en el Señor Jesucristo, el Hijo, se bautiza en agua y después es bautizado en el Espíritu o recibe el Espíritu Santo. Entonces, se da cuenta, hermano, cómo la vida del creyente tiene que comenzar con las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Estas son las primeras doctrinas que usted le debe de hablar al no creyente, al que quiere ir para el cielo, hermano. Amén. Entonces ya vimos la del arrepentimiento. Pase la imagen que sigue, no voy a tocar más de ese punto. Ese es el pasaje que acabamos de leer. Hoy me voy a enfocar en la fe. Hechos 16, 30 al 31 dice que perdón, y sacándolos les dijo: señores. Y miren la pregunta que le hizo este hombre a Pablo. Oh, gracias, mi hermano. Sí, está bien, gracias. La puse ya en color rojo y mire esta pregunta tan importante. Este hombre le dice al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy buena pregunta, ¿verdad? Quiere decir que este hombre estaba pensando o estaba interesado no solamente en las cosas de esta tierra, hermano. Porque vivimos en un mundo tan materialista, que ese mundo tan materialista nos hace que nuestra mente esté únicamente pensando o enfocada en las cosas de esta tierra y de esta vida, hermano. Y se nos olvida que esta vida es solo como un ensayo, como un examen. Esta vida, hermano, es pasajera. Esta vida, a comparación de la eternidad, esta vida es nada, hermano, ¿verdad? Pero a veces en el mundo tan materialista nos olvidamos de pensar de la salvación de nuestra alma. Pero este hombre no, este hombre viene y le dice a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él dice, el día que, es como si dijera, el día que me muera, quiero estar seguro de que mi alma va a pasar la eternidad con Dios. Pregunto, ¿nos preocupa eso a usted y a mí? ¿Pensamos en esas cosas? ¿De qué va a pasar cuando yo me muera? Porque usted y yo no podemos negar que la muerte es un hecho. Tarde o temprano nos va a llegar la muerte, nos guste o no nos guste, pero es una realidad. Entonces mire la respuesta de Pablo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Mire, cuando una persona en una familia cree, es mucho más fácil que el resto de los miembros de la familia vengan a los caminos del Señor, hermano. Amén, así es. Que cuando en una familia no hay ningún creyente. Pero cuando una persona de una familia, sea una familia de 5, de 7, de 10 miembros, cuando uno, aunque sea de ellos, cree, ese uno que va viviendo conforme manda a Dios y a la fe en Jesús, entonces va ejerciendo una influencia, si no en todos, probablemente en uno de los demás miembros de la familia. Y después esos dos van influenciando a otro y a otro y a otro, hermano, y así. Pero imagínense en una familia donde nadie cree o nadie vive para Dios, imagínense. Pero entonces Pablo habla de creer en el Señor Jesucristo, y de eso te voy a hablar hoy, que la vida cristiana comienza con fe, con creer en Jesús. Pero hoy te voy a hablar de la fe que salva, de la fe bíblica, de la fe que en verdad lleva a una persona al cielo.
¿por qué te digo la fe que salva o la fe bíblica? Porque hay fe que no va a salvar. Y hay personas que dicen, yo tengo fe, pero no conforme a la Biblia. Ahorita te voy a enseñar yo la fe bíblica, la fe que salva, y nos vamos a dar cuenta si tenemos esa clase de fe. Y si la tenemos, qué bueno, mantengámonos ahí, pero enseñemos a otros también a que esa es la fe que salva, hermanos. Pase la imagen que sigue, hermano, mire bien. Fíjate lo que te voy a hablar. 5 elementos de la fe bíblica o de la fe que salva. Una fe bíblica o una fe que salva tiene que ser o es una fe histórica, una fe personal, una fe verbal, una fe práctica y una fe continua. Y ahorita te voy a ir explicando de uno por uno. Entonces, la fe que salva, la fe bíblica, abarca estos 5 elementos. Y te los voy a ir explicando de uno por uno y quiero que usted preste mucha atención, hermano. ¿Verdad? Mire, pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Nuestra fe es una fe histórica. Ahí comienza, porque Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra fe es una fe basada en hechos y no en sentimientos, hermano. Creemos no porque sentimos que es verdad, creemos porque es verdad. Nuestra fe está basada en ciertos eventos que sucedieron, hermano. En otras palabras, creemos en algo no porque siento como que es verdad, no es decir, es que yo siento que eso es verdad. Imagínense, si usted y yo dijéramos, es que yo siento que es la verdad, entonces daríamos lugar a que los que creen en los ovnis, en E.T., también, ¿verdad? Porque probablemente ellos digan, no, pues que yo siento que los ovnis también, allá yo me encontré con un platillo volador y todo, y si le dijéramos, ¿y qué evidencia tienes? No, es que yo siento que es verdad. Entonces, nuestra fe no está basada en sentimientos, nuestra fe es una fe histórica, o sea, es algo que en la historia sucedió hace aproximadamente 2000 años, hermano. En otras palabras, el Señor Jesucristo, en el cual decimos que tenemos fe y en el cual creemos, hermano, Él hace 2000 años vivió aquí en esta tierra, hermano. Él vino y caminó aquí en este mundo, allá en la tierra de Israel. Entonces nuestra fe está basada, hermano, en eventos que sucedieron, cosas que en verdad pasaron. No es producto de nuestra imaginación, porque a veces los intelectuales nos tachan de que nosotros creemos, hermano, en cuentos de hadas todavía. Cuando dicen, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy cristiano. Dicen, tú eres de los que creen cuentos de hadas. No, no creemos en cuentos de hadas. Nuestra fe está basada, hermano, en evidencia, en hechos. Vaya a su Biblia, por favor, a 1 Corintios 15, hermano. Busque su Biblia, 1 Corintios 15, versículo 3. Ahora, le puse ahí en letras rojas 3 eventos que son el corazón de nuestra fe. Estos 3 eventos que sucedieron en la vida de Jesús hace 2000 años son el corazón de nuestra fe. Ahora, Jesús en su ministerio, que duró 3 años, hizo muchas cosas, enseñó muchas cosas, pero estos 3 eventos son el corazón de la fe de un cristiano. Y estos 3 eventos los relata 1 Corintios 15:3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el primer evento, hermano. Jesús murió. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Aleluya. Aleluya, Él murió, hermano. Dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado. Ahí está el segundo evento. Y el tercer evento dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3 eventos, dice en la pantalla, que son el corazón de nuestra fe. Número 1, Jesús murió. ¿Cuál es la
importancia de este evento? Su muerte es importante, ya que en ella se efectuó el pago de la deuda de los pecados de la humanidad, mis amados hermanos. Ahora, sus enseñanzas son importantes. Los milagros que hizo son importantes. Sanó paralíticos, le dio vista a los ciegos, hermano, resucitó muertos, sanó leprosos, hermano. Pero uno de los 3 eventos más importantes es que Jesús murió como pago de la deuda de nuestros pecados, mis amados hermanos. Ahora, por su muerte es que ahora el ser humano puede llegar a obtener perdón de sus pecados por su muerte, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces ese evento es de suma importancia. Mire, si Jesús no muere, si Jesús nomás hubiera venido a enseñar y a hacer milagros, pero después de eso se va al cielo a la presencia del Padre y no muere, todavía seguiríamos en nuestros pecados, porque la deuda de los pecados aún no sería saldada, aún no estuviésemos reconciliados con Dios. Pero por cuanto Jesús murió, la deuda ha sido pagada. Amén, gloria a Ahora Dios. Dios puede perdonar pecados al pecador que se arrepiente, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús fue el pago por la deuda, mis amados hermanos. Entonces ese es un evento importante, hermano, que Jesús murió, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Número 2, otro evento importante es que Jesús fue sepultado. Ahora, ¿sabía usted que muchas cosas se inventaron cuando Jesús murió y fue sepultado? ¿Sabía usted que los que se oponían a Jesús dijeron que Jesús no lo había resucitado, que Jesús, sus discípulos se habían robado el cuerpo y habían dicho mentiras de que ya no estaba en la tumba porque sus discípulos lo habían robado, hermano? Bueno, pero te digo algo, Jesús fue sepultado. Jesús fue puesto en una tumba. Pero ¿sabe cuál es lo glorioso? ¿Sabe qué es lo glorioso? ¿Sabe qué es lo glorioso, hermano? Que esa tumba está en Israel y está vacía, mis amados hermanos. Aleluya. Millones la han visitado esa tumba y esa tumba está vacía, hermano. Pero Jesús fue sepultado, ese es el otro hecho. Y el tercer evento importante, que es el corazón de nuestra fe, es que Jesús resucitó. Él está vivo. Él murió. Estuvo sepultado 3 días, hermano. Y al tercer día Jesús resucitó, mis amados hermanos. Ese evento es importante, ¿sabe por qué? Te explico por qué la resurrección de Jesús es de suma importancia, mis amados hermanos. La resurrección de Jesús es importante porque su resurrección confirma que Jesús era quien dijo ser, hermano. Mira, déjate lo explico. Jesús vino diciendo que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y que Él venía de parte de Dios. Sí, es amén. Y a Jesús lo condenan por blasfemo. O sea, Jesús lo mandan a la muerte acusándolo de ser mentiroso, de que Jesús no era quien dijo que era, hermano. Lo condenan a la muerte, lo crucifican, muere, y al tercer día el Padre lo resucita como una señal de revertir el veredicto que los humanos habían hecho sobre su hijo, hermano. Entonces, mire, los humanos lo condenan como mentiroso y blasfemo, muere y el Padre lo resucita como diciendo, en verdad Él es quien dijo que era, hermano. Ahora, la resurrección es importante porque su resurrección garantiza la nuestra. Porque Él nos ha prometido que aunque la persona muera, un día va a resucitar de entre los muertos y le va a dar vida eterna, hermano. Amén, así es. Pero si Jesús murió y no resucitó, ¿qué garantía tenemos nosotros? Pudiéramos decir, bueno, si Él prometió resurrección, pero Él sigue muerto. Pero lo glorioso es que, como le digo, la tumba está vacía. Él resucitó, Él está vivo, hermano. Y eso garantiza que aunque el creyente, aunque el cristiano muera físicamente, Jesús le ha prometido resurrección entre los muertos, hermano. Entonces note, estos 3 eventos son, hermano, el corazón de nuestra fe. Estas 3 cosas sucedieron hace 2000 años. Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Ahora, la palabra de Dios nos dice, hermano, que hubo muchos testigos que miraron a Jesús resucitado, hermano. O sea, no fue un mito, no es una leyenda. Hubo testigos oculares de la resurrección
de Jesucristo, hermano. Entonces, número uno, nuestra fe es histórica. Hermano, por favor, cuando usted hable de su fe, no diga, es que yo siento que el cristianismo es la verdad. Usted diga, no, mi fe está basada en hechos, en evidencias, en algo que verdaderamente sucedió, hermano. Entonces, eso es lo primero de la fe bíblica. Es una fe histórica, pero luego pase la imagen que sigue, hermano. La fe que salva es una fe personal. La fe bíblica no solo cree que esos eventos sucedieron, sino cree en la persona a quien sucedieron. Mira esta diferencia, hermano. Mucha gente cree que esas cosas sucedieron, pero una cosa diferente es creer en la persona a quien le sucedieron. No sé si nota la diferencia, hermano. O sea, mucha gente dice, sí, yo sí creo que Jesús murió. Yo creo que vino y lo clavaron, lo crucificaron y creo que fue sepultado y resucitó. Entonces, hay personas que creen que esas cosas sucedieron, pero la fe bíblica, la fe que salva es una fe personal, porque esa fe, hermano, cree en la persona a quien le sucedieron estas cosas, y por lo tanto, la fe que salva es una fe que te lleva a relacionarte con la persona a quien le sucedieron estas cosas, es decir, a Jesús. Mire, la fe que salva es una fe personal. ¿Por qué? Porque nuestra fe, hermano, no solamente está fundada en hechos, nuestra fe está fundada en una persona, en Jesucristo, hermano. Amén, aleluya. Ahora, si yo creo que Jesús murió, si yo creo que Jesús fue sepultado, y tercero, si yo creo que Jesús resucitó y está vivo, quiere decir que mi fe es personal y que yo me puedo relacionar con ese Jesús en el que digo creer, hermano, porque Él está vivo. Amén, aleluya. Entonces, la fe cristiana, la fe que te salva, es una fe personal. No es creer solamente hechos, cosas que pasaron. Es creer en aquel a quien le pasaron. Es creer que como Él está vivo, yo puedo hablar con Él y que Él me escucha porque está vivo, hermano. Mira, esta es la diferencia del cristianismo y todas las demás religiones que existen en el mundo. El cristianismo, hermano, es único. ¿Sabe por qué? Porque una persona puede ser seguidor de Buda, mas no puede hablar con Buda. Una persona puede ser un fiel seguidor de las enseñanzas de Buda, mas no se puede relacionar con Buda, porque Buda está muerto. Así es. Una persona puede ser fiel seguidora, hermano, de Mahoma, el profeta de los musulmanes, y seguir todo lo que Mahoma enseñó, mas sin embargo la persona no puede relacionarse con Mahoma, porque Mahoma también está muerto, hermanos. Y así te pudiera hablar de otros líderes, de Confucio, otros líderes de religiones o de todo eso, de Confucio. Confucio también enseñó cosas, agarró muchos seguidores Confucio, pero Confucio se murió y Confucio está muerto y nadie se puede relacionar con Confucio. Pero la fe que salva, la fe cristiana, la fe del cristiano es una fe personal, hermano. Porque la fe personal lo lleva a relacionarse con Jesús, a quien le sucedieron estas cosas. ¿Por qué? Porque es verdad que Jesús murió como murió Buda. Jesús murió como murió Mahoma físicamente. Pero la diferencia es que Jesús está vivo, mis amados hermanos. La diferencia es que con Jesús podemos hablar, mis amados hermanos, cada día. La diferencia es que Jesús escucha cuando alguien ora a Él, cuando alguien le habla. La diferencia es que Jesús está vivo, mis amados hermanos. Entonces es algo que usted y yo debemos enseñar a las personas, decirle, mira ese Jesús en el que dices que crees que murió, se fue sepultado y resucitó, es de decirle a las personas, Él está vivo y te puedes relacionar con Él, puedes hablar con Él. En una ocasión le preguntaron a un predicador, ¿y usted cómo sabe que Jesús está vivo? Y la respuesta del predicador fue simple: yo sé que está vivo, le dijo el predicador, porque esta mañana hablé con Él. Sencillo. Eso es lo lindo del cristianismo, hermano, que le puedes hablar con Jesús y Él te habla. Puedes orar a Jesús y Jesús actúa a tu favor. Amén.
Mas si usted ora a Buda, y no importa que le sobe la pancita ahí en las estatuas o las imágenes que tienen y que le haga así la pancita, ya que no dice, no sé, la creencia, no, que le soban la pancita a Buda y que para la buena suerte, dice. Y la mueve. Mire, aunque le saque brillo a la panza de Buda, de tanto sobarla no va a pasar nada. Usted puede orar a Mahoma y puede pasar horas orando a Mahoma y Mahoma no le va a responder nada. Pero ore con fe a Jesús, pero hable con Jesús, y ahí la cosa es diferente, hermano. Entonces la fe cristiana es una fe personal. No solamente es creer que esto pasó, sino creer en Jesús. Yo no solamente creo que esto le pasó a Jesús, sino creo en Jesús, hermano, ¿verdad? Entonces recuérdese esto. Pero pase, hermano, el siguiente punto, por favor. Dijimos que la fe cristiana, la fe que salva, es una fe histórica, porque está basada en hechos, cosas que sucedieron. Es una fe personal, porque me puedo relacionar con la persona a quien le sucedieron a Jesús. Pero la fe cristiana, o la fe que te salva, la fe bíblica, es una fe verbal. La Biblia enseña que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Amén. En otras palabras, alguien que cree verdaderamente, su fe tiene que ser verbal. O sea, su fe se dejará saber porque lo confiesa, porque lo habla. Mire, dos maneras en que nuestra fe se vuelve verbal. Número uno, quien verdaderamente cree que Jesús está vivo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen que Jesús está vivo? Aleluya, gloria a Dios. Pues note algo. Quien verdaderamente cree que Jesús está vivo y que puede conocerlo y tener una relación personal con Él, hablará con Él. Es decir, lo va a invocar. Y invocar, ¿lo que es? Hablarle. Mire, basta con que la persona diga, Jesús, ayúdame. Lo está invocando. No necesariamente uno tiene que ser uno elocuente para orar una hora y con palabras elocuentes. Mire, basta con que una persona con fe le diga, Jesucristo, sálvame. Y con eso lo está invocando. ¿Usted se recuerda cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas? Y dice que Pedrito, mientras no miraba al viento, mientras mantenía sus ojos puestos en Jesús, él iba caminando sobre las aguas. Amén, así es. Pero cuando Pedro empezó a voltear a los lados y miró el viento y las olas, dice que se llenó de miedo su corazón y comenzó a hundirse. Así pasa en nuestra vida. Mientras usted se mantenga viendo a Jesús, usted sigue avanzando hacia adelante en su vida. Una vez que usted pone su mirada en sus problemas, los problemas le van a llenar el alma de preocupación, de miedo y de angustia, hermano. Y el miedo y la angustia lo va a empezar a hundir. Bueno, Pedro se empezó a hundir. Y usted se imagina que Pedro hubiese querido aventarse una oración elocuente, teológica, escatológica, hermano, mientras estaba hundiendo. ¡No! Pedro ocupaba una respuesta rápida. Y la oración de Pedro fue, Señor, sálvame. Fue todo lo que Pedro hizo, hermano. Y cuando Pedro clama a Jesús, Jesús le extiende su mano y lo rescata. Entonces, quien verdaderamente cree que Jesús está vivo y se puede relacionar con Él, va a hablar con Él. Romanos 10:12, acompáñame a su Biblia, hermano, por favor. Romanos 10:12. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Romanos 10:12 nos dice, hermano, o está hablando de creer, y dice que el que cree lo va a invocar. Por eso es que nuestra fe es verbal. Alguien no puede decir que cree en Jesús y que con su boca no hable con Él o no lo invoque. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Note esto, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Entonces, el que cree que Jesús está vivo, lo va a invocar con su boca, hermano. Amén, aleluya. Va a hablar con Él. Entonces, la fe que salva, la fe bíblica es una fe verbal. Pero también, hermano, mire el punto número 2, quien verdaderamente cree en Él, ¿cuántos creen en Él, hermano? Amén, aleluya. Hablará acerca de Él.
Pregunta, ¿hablamos acerca de Él? Sí, amén, así es. ¿O de qué hablamos? Vamos a Mateo 10. Entonces, ¿quién verdaderamente cree en Él hablará acerca de Él? Le pregunto, ¿le ha pasado que le digan a usted, oye, ¿no tienes otro tema de qué hablar más que de Jesús? Bueno, oye, ¿y tú no hablas de otras cosas? ¿Le ha pasado que le digan, oye, y tú solo de eso hablas de Jesús y de Jesús y de Jesús? Mateo 10, hermano, 32, cuando esté ahí dígame amén. Amén. Note cómo aquel que cree en Jesús indiscutiblemente va a hablar acerca de Jesús. Dice el verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. No te está hablando de hablar acerca de Jesús delante de los hombres. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces nota cómo Jesús dice, el que tiene una relación conmigo y cree en mí, delante de los hombres va a hablar acerca de mí, va a confesar que me conoce, va a confesar que cree en mí, va a confesar que me cree a mí, va a confesar que me obedece a mí. Y Jesús dice, y el que haga eso delante de los hombres, el que me confiese ante los hombres, el que hable acerca de mí ante los hombres, nota lo que Jesús dice, en el día del juicio, dice, cuando esté el Dios Padre, dice Jesucristo, y cuando yo esté ahí al lado, yo voy a confesar a esa persona ante mi Padre. Entonces imagínense, cuando usted se presente ante Dios, cuando usted o yo me presente ante Dios, si usted fue una persona que no se avergonzó de Jesús aquí, sino que habló acerca de Él, lo confesó, Jesús dice, cuando esté en el día del juicio, dice Jesús, yo me voy a referir al Padre y yo lo voy a confesar y le voy a decir, Padre, Él es tu Hijo. Gloria a Dios, amén. Él te sirvió allá en la tierra. Aleluya. Imagínate qué glorioso va a ser eso, mis amados hermanos. Imagínate que Jesús mismo ante Dios te confiese. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que Jesús diga, Él es tu Hijo. Pero Jesús advierte y dice, el que me niegue ante los hombres, o el que se avergüence de mí ante los hombres. ¿Es usted cristiano? Dice, no, nomás voy de repente, dice. Oh, es que yo te he visto ahí en el Prayer Watch, ahí frente al correo, ahí en yo lo he mirado que usted de repente entra ahí. Ah, sí, no, pero nomás visité ese día, ¿verdad? Pero no. Y Jesús dice, el que se avergonzare de mí ante los hombres, dice Jesús, y yo me avergonzaré ante mi Padre de esa persona. Yo a veces les digo, cuando leemos, yo les aseguro que a veces no creemos la Biblia, ¿no? O sea, no creemos que en realidad Jesús, algunos va a decir, yo no lo conozco a Él, Padre, no sé quién Él es. Aunque la persona va a decir en ese día, Dios, pero sí, pero yo era tu hijo y yo creía en ti. Como que a veces no creemos que en verdad Jesús va a decir, no sé quién es. Pero así va a ser. Así como a unos los va a reconocer, a otros Jesús también los va a negar, hermano. Entonces recuérdese, nuestra fe es verbal. Usted puede hablar con Jesús y hablemos acerca de Jesús, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo no creo que haya cristianos de la secreta. Yo no creo que haya alguien que diga que es cristiano, o sea, que cree en Jesús y que no lo hable. Yo no creo, hermano. Indiscutiblemente, cuando uno se convierte al cristianismo, uno lo quiere hablar, ¿cierto o no? No le quiere decir a medio mundo. Le digo que uno hasta enfada, pues, a veces, porque uno va y les habla de su fe. Pero pase la imagen que sigue. Entonces dijimos que la fe que salva es histórica, es personal, es verbal, pero la fe que salva es una fe práctica. Y aquí es donde hay problemas para muchos. Mire, si usted y yo nos fuéramos a las calles a tocar puerta por puerta y le decimos a las personas, ¿usted cree en Jesús? Yo creo que un 80 o un 90% nos van a decir, sí creo. Pero a la hora de practicar lo que decimos creer, está el problema. Y por eso cuando usted le hable a otras personas de la fe, lo que es la fe, usted les tiene que tocar este punto. La fe que salva es una fe práctica. Mire,
La fe que salva tiene que ver no solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Es decir, no solo es aceptar la verdad, sino actuar de acuerdo a esa verdad. No es solo decir creo en Jesús, sino vivir y actuar como que en verdad creo. Un ejemplo, si yo les preguntase cuántos creen que el Señor ya viene pronto, ¿cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Si en verdad creemos, entonces vamos a estar viviendo listos y preparados para su regreso. Santos. Pero imaginen que yo con mi boca digo que creo y ando robando. Imaginen que yo con mi boca digo que creo y todavía le dejo los ojos morados a mi esposa. Son ejemplos. No, yo creo, pero ahorita ahí en la casa nos vamos a meter un round, ¿verdad? Entonces, si yo digo que creo, no solamente lo debo decir con mi boca, sino que debo de vivir de acuerdo a esa verdad que yo digo creer, hermano. Amén, aleluya. Si yo digo que si creo en las enseñanzas de Jesús y Jesús me dice, te tienes que arrepentir, entonces, si yo en verdad creo, yo me tengo que arrepentir de lo malo. Y debo de dejar lo malo. Mira lo que dice Santiago 2.14. Acompáñenme en su Biblia, Santiago 2.14, hermano. Mire, la Biblia dice que los demonios creen. Pregunto, ¿los demonios se van a salvar? ¿Pero creen? Sí, y sí creen. Es más, le digo algo, el hombre está peor que el demonio en un sentido. ¿Sabe por qué? Porque los demonios, a pesar de ser demonios, los demonios no son ateos. No llegaron hasta ese punto. Los demonios son teístas. Teísta es el que cree en Dios. Los demonios creen, pero no se van a salvar. ¿Sabe por qué? Porque no viven de acuerdo a eso que creen. Entonces muchas personas, yo lo he dicho, tienen la fe de los demonios. O sea, creen, pero no obedecen. Dice Santiago 2:14, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego, mire, hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, esta pregunta sería mejor traducida como diciendo, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es esa fe? Esa fe de alguien que no tiene obras. Santiago hace la pregunta, ¿podrá alguien que dice que tiene fe, pero que no obra o no obedece? Dice, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? Sáltese al versículo 17, hermano. Mira lo que dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice, hermano? Es muerta en sí misma. Mira lo que dice el verso 19, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios? Note, los demonios creen, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos creen que Dios existe, pero tiemblan porque ellos saben que son desobedientes y que lo que les espera es juicio. Entonces, lo que la Biblia aquí está diciéndonos es, ten cuidado de no nomás decir que crees y vivir en desobediencia. Continúa diciendo el verso 20, hermano. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué, hermanos? Con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Note, la fe se manifiesta a través de las obras, hermano. Hebreos capítulo 11, no lo vamos a leer, cuando usted tenga oportunidad lo puede leer todo. Habla de los hombres de la Biblia, los hombres de fe. Y si usted se fija, cuando lee Hebreos 11, relaciona la fe de estas personas con su obediencia. Por ejemplo, dice, por la fe Noé, cuando Dios le advirtió del diluvio, dice que construyó el arca en el que se salvó. Mire cómo quien cree verdaderamente va a obedecer y lo va a demostrar con su vida, con sus hechos. Le pongo este ejemplo. Imagínense, en Génesis 6 dice que Dios le habló a Noé y le dice, Noé, el mundo está de plano pervertido, hay pura maldad, hay pura violencia, por lo tanto he decidido enviar un diluvio para acabar con la maldad en la tierra. Pero dice que Dios le dijo a Noé, construyete un arca. Le dio las medidas y le dijo, en esa arca vas a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y hasta las nueras.
ahí ahora sí que si no le caían muy bien, pues de cualquier modo las metió al, al arca, ¿verdad? Le digo, vas a meterte a tus hijos y a tus 3 nueras, Noé. Imagínense que Noé diga, sí creo, pero que Noé se hubiera dedicado a otras cosas. Imagínense que Noé se hubiera dedicado a las cosas de esta tierra solamente. Imagínense que de repente viene el diluvio y Noé no actuó. ¿Qué hubiera pasado con Noé y su familia? El diluvio que arrasó con todas las personas que vivían en pecado hubiera arrastrado a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Aunque Noé hubiera dicho, yo creo. Porque la verdadera fe no solamente es de palabra, la verdadera fe se muestra con acciones. Entonces, si usted cree en verdad en Jesús y en sus enseñanzas, y la Biblia dice, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, que Jesús ya viene pronto, entonces deberíamos de vivir guardándonos y obedeciendo la palabra del Señor. El que verdaderamente cree no se ocupa solo de las cosas de esta tierra, sino que vive también para Dios, hermano. Amén. Se guarda para Dios, se aleja de el pecado, hermano. Y aquí es donde muchas personas, como le digo, dicen creer, pero no viven para Dios. Y termino con el punto número 5. La fe que salva es una fe continua. No basta con iniciar en fe, sino terminar en fe. Es decir, debemos permanecer creyendo aun cuando todo parezca contrario a nuestra fe para poder ser salvos. En otras palabras, no basta con que usted un día diga yo creo. Tiene que mantenerse en esa fe hasta el día que se muera. Por eso yo a veces no estoy de acuerdo, hermano, en que a veces se llama a la persona al frente y se le hace que diga la oración del pecador y le dicen repite después de mí. Hay unos que hasta la fuerza los hacen pasar para enfrente, pues pasa, no, yo no, pasa, corre, le dice. Pasa y casi a la fuerza los traen. Entonces ya que está ahí, le dice el predicador o el pastor, vas a repetir después de mí, y repite después de mí, creo en el Señor Jesucristo, y la persona repite, pero no lo está haciendo de corazón. Ahora, ya después viene el pastor y el pastor dice, el culto pasado se salvaron 3 personas. Y yo digo, ¿y en qué se basa para que se salvaron? No, pues es que pasaron y dijeron la oración. Pero después uno pregunta, ¿y esas personas que pasaron a decir la oración, ya nunca más las vuelve a ver uno en la congregación? Yo miré muchos de esos casos, personas que pasaban al frente, les hacían que repitieran una oración y nunca más los volví a ver en la congregación. Ahora pregunto, ¿son salvos? Porque dijeron una oración de fe un día. ¿Serán salvos? No. ¿Verdad? Entonces, la oración, la fe que salva es continua, hermanos. Mira lo que dice Hebreos 11:13. ¿Usted estaría dispuesto a creer en Dios o en una promesa de Dios y a morirse creyendo aunque no la reciba en vida? ¿O sería que ya si se estuviera muriendo diríamos, no, Dios me mintió, Dios no cumplió? Mire lo que dice Hebreos 11:13, hermano, de estas personas de la Biblia, personas de fe. Estamos ahí en Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hermano. Qué tremendo, hermano. Fíjate, nos está diciendo que estas personas murieron creyendo, hermano, sin haber recibido lo prometido, hermano. Dios les dijo unas cosas cuando tenían cierta edad. Pasaron los años y estas personas seguían creyendo, continuaban creyendo, y la Biblia dice que algunos de ellos murieron sin haber recibido lo que se había prometido. Ahora, no estoy diciendo que Dios no cumplió, sino que algunas cosas Dios se las prometió y se las reservó para el futuro, mis amados hermanos. Pero lo que le quiero decir es que ellos, hasta el último suspiro de sus vidas en esta tierra, no dejaron de creer en el Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Esa es la fe que salva. No es de decir creo hoy, y Dios me respondió hoy, y estoy contento y digo, sí creo en Dios, creo que Él está vivo, creo que Él obra, pero que de repente cuando me vengan los problemas decir,
No, yo más que ya estoy dudando. ¿Cómo que está dudando? Sí, ya no estoy seguro si Dios existe o no. ¿Y eso? No, pues que le estoy pidiendo algo y no me contesta. Esa fe no salva, hermanos. Leamos el otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, hermano. Dele hacia atrás un poquito. 2 de Timoteo 4, 7. A veces me salen las lágrimas cuando he leído esta porción del apóstol Pablo. Está a punto de morir. Él sabe que va a morir. Él sabe que ya Dios le dijo: Pablo, te he rescatado otras veces cuando fuiste apedreado, fuiste encarcelado, pero en esta ocasión ya Dios le dijo: Pablo, se llegó la hora de recogerte. Y Pablo ya sabe que él va a morir. Pero mira lo que él dijo en 2 de Timoteo 4:7. ¿Estamos ahí? Dice Pablo: he peleado la buena batalla. Le pregunto, ¿está peleando usted la buena batalla, hermano? Ahora, ¿por qué le digo que está peleando la buena batalla? Porque a veces peleamos no la buena batalla, a veces estamos peleados con el esposo o con la esposa. Esa no es la buena batalla. A veces estamos peleados con el vecino y esa no es la buena batalla. A veces estamos peleados con los compañeros del trabajo, esa no es la buena batalla. Pero Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. Y continúa: he acabado la carrera, y mire estas palabras, he guardado la fe. Pablo dice: yo he continuado creyendo. Pablo dice: no he dejado de creer. Pablo dice: estoy preso, estoy encarcelado, tengo sentencia de muerte en mi contra, pero Pablo dice: he guardado la fe. Pablo dice: como comencé creyendo, me voy a morir creyendo, mis amados hermanos. Esa es la fe que salva, mis amados hermanos. Esa es la fe bíblica, la fe que cree cuando todo está bien y la fe que cree cuando las cosas no están tan bien, mis amados hermanos. Esa es una fe que salva. Entonces, ¿cómo se comienza la fe, la vida cristiana? Con fe. Amén. Creyendo en el Señor Jesucristo, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Recuérdese, por favor, si usted le enseña a las personas cómo va a comenzar su vida cristiana, no nomás le diga: crea en el Señor Jesucristo y que repita una oración. No, mencione de estos elementos. Menciónele que nuestra fe es histórica, de cosas que pasaron. Menciónele que su fe tiene que ser personal, que se puede relacionar con ese Cristo glorioso. Mencione que tiene que orar con Jesús y hablar acerca de Jesús. Mencione, hermano, que esa fe es continua, como dijimos, hermano. Entonces, no se olvide, póngase de pie, hermano, por favor. Le doy gracias a Dios. Ahora pregunto, ¿tenemos ese